de este primer encuentro, de taller de acompañamiento para rendir final de la Cátedra de Sociología, darles la bienvenida. Y bueno, la temática, el eje, como vamos a manejar el encuentro de hoy, yo les voy a compartir distintos power o cuadros por unidad. Vamos a ir charlando, vamos a ir debatiendo, qué vas entendiendo, qué las tienen. Lo importante en sí, bueno, les decía, los que usan la modalidad virtual, cuando no te pasa que acá veo, por ejemplo, a Romy, a Flor, a Silvio, a Karen, Edith, Mayra, entre otros. Creo que Gabriela hizo también. Tuvieron que hacer un trabajo final, que que van a tener que defender. Quienes en el caso de, por ejemplo, de Fernando, de Vero, Joana, no me acuerdo si alguien más, quien haya cursado en el curso de verano o 4 meses anteriores, van a tener que elaborar un tema. Sería importante si ustedes pueden elaborar algún mapa conceptual o algún PowerPoint o algo para defender en el final. Va a ser ayuda para ustedes. Ahora, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. Lo que sí les vamos a pedir, y a Nati, lo que les vamos a pedir, y prefiero aclarar acá, es que vean la posibilidad de tener cámara y micrófono para el día del final, ya que el final es oral de manera virtual. Entonces, para poder visualizar y para poder escucharlos y escucharlas, es muy importante que tengan cámara y micrófono para ese día. Ok. El tema del final que tenemos que preparar, ¿puede ser sobre cualquier unidad o tiene que cubrir todas las unidades? Es un tema que vos puedas englobar todas las unidades. La clase que viene le voy a presentar un PowerPoint que, bueno, que los que cursaron el cuatrimestre pasado les había subido un video explicativo con toda la temática del final sobre la sociedad capitalista y el nombre social total, pero ahí es más englobado. Lo que les pido, ahí veo que mandó un mensaje por chat, lo que yo les pido es que en lo posible que hablen porque no tengo forma se me dificulta. Mati, ¿cómo estás? Nati habla. Pregunta, hola a todos los compañeros. Pregunta, Hola. ¿esto después hay posibilidad de mandarlo, de estas filminas, estos power que estás mandando? Sí, se los mando, no hay ningún problema. Está igual en el link que les pasé ayer, todo esto está en el link que les pasé ayer, de la bibliografía. Así que ahí Ok, lo tienen. Ok, gracias, Mati. Bueno, en primera instancia vamos a recordar algunos conceptos, como por ejemplo, Jacques Lacan, un psicoanalista, dice que nosotros somos sujetos sujetados a hilos invisibles y que nos conectamos a través de la. Esto tiene que ver con la pregunta que siempre le hacemos con Horacio el primer día de clase, que está primero de hacer o de pensar. Muchas veces está primero del hacer porque primero hago y después pienso, o está primero de pensar porque debería pensar antes de hacer, ¿no? Bueno, desde la cátedra lo que les planteamos es como algo para romper con ese pensamiento y decir, bueno, en realidad, para nosotros está primero el hacer, porque uno hace lo que hace, piensa lo que piensa, piensa sus acciones. Y las acciones que fue en esas vivencias. Y esas vivencias, justamente, ¿en qué momento uno las fue llevando? En el proceso de socialización, que no van a distinguir entre socialización primaria y socialización secundaria. Donde el primer contacto es la madre, y que, en palabras de Bergen y Lugman, dice que constituye la base para la comprensión de los propios y semejantes, y del mundo en cuanto a la realidad significativa y social. Por otro lado, habla de la secularización secundaria, que antes que esto aclarar que la primaria va desde que uno nace hasta aproximadamente los 5 o 6 años. Desde ahí
hasta el final de la vida sería la socialización secundaria, por lo cual uno continuamente se va socializando. La socialización secundaria tiene que ver con los vínculos y depende del cuerpo está tu conocimiento, dice Manuel Luhmann, pero tiene que ver con qué herramienta nosotros comunicamos, con el lenguaje intersubjetivo. Es el lenguaje que nosotros comunicamos con nuestros agentes socializadores que nos van a moldear nuestra subjetividad, nos van a moldear nuestra forma de pensar. Después tenemos la socialización objetiva y la subjetiva. La subjetiva tiene que ver con el contexto en que el sujeto nace, en un contexto en que la persona nace. ¿A qué se refiere esto? Al espacio, tiempo y clase social. No es lo mismo nacer. O sea, si vos compartís dos de estos elementos, ya objetivamente vas a tener una socialización. En clase siempre poner el ejemplo, que no es lo mismo ser la hija de Marita de Fotobat que ser la hija de la sirvienta de Marita de Fotobat, por más que ibas en Recoleta, haya nacido en el 90, en la misma clínica. Pero la clase social ya es condicionante. Lo mismo que, por ejemplo, yo tengo 4 hermanos, con el que podría tener una socialización objetiva un poco más similar, es con mi hermana mayor que me lleva 2 años, pero tampoco. Porque el tiempo ya fue distinto. Luego nacimos en Marlo, a la misma clase social, pero 2 años de diferencia. Entonces, eso cambia. Uno no puede elegir objetivamente esa asociación, como por ejemplo, hay un autor que se llama Fernando Sabater, que dice que nosotros tenemos tipos de libertades, una libertad liberada y una libertad condicionada. La libertad condicionada significa que vos no puedes elegir básicamente tu asociación objetiva, ni en qué tiempo nacer, ni en qué clase nacer, desde que naces, o sea, en el momento que naces, ni en qué lugar. Como tampoco puedes elegir tu nombre. La libertad liberada es que vos podés elegir con esa libertad qué hacer de tu vida. Y eso lo vas a hacer durante la asociación subjetiva, la asociación secundaria, con los vínculos que nos dan los agentes socializadores. Porque nos van, ninguna de ustedes piensa lo mismo tal cual antes de cursar esta materia o antes de entrar a la universidad. La base, las convicciones de sus pensamientos serán las mismas, pero van a tener seguramente, corríjanme si no es así, pero seguramente sobre estas temáticas, otra mirada de la realidad. O sea, Mati, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Se entiende que la socialización objetiva nosotros no tenemos posibilidad de modificarla, porque es el contexto en el que nacimos, no tenemos posibilidad Exacto. pero sí podemos modificar la socialización subjetiva de acuerdo al entorno en el que nos manejemos, al contexto, ¿no? Constantemente se va modificando. Porque, ya les decía, yo no pienso lo mismo desde que empecé la universidad a hoy. Las convicciones de lo que yo aspiro es lo mismo, pero hay en varias cosas que yo me fui desconstruyendo. En este sentido, también desde la cátedra, los profesores también nos desconstruimos porque tanto Bete como Horacio como yo aprendemos de ustedes, así que es una construcción en conjunto esto. Pero de todas maneras, uno va a lo largo de la vida también teniendo otras miradas. Y esto se relaciona con el análisis de la vida cotidiana, el análisis crítico de lo cotidiano, diría Ana Quiroga. Que nosotros tenemos lo que es un mito, una sociedad que se naturaliza. Y eso, ¿en dónde se naturaliza? En el proceso de socialización que les decía. Y ese mito es como, lamentablemente, hace no muchos años, era que la mujer se queda en la casa cocinando y el hombre se va, tenía que ser atendido. ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, se desconstruyó, pero para desconstruir ese mito, esa falacia, pero vamos a ir con el concepto de mito, hubo que entrar en un proceso de crisis. ¿Y qué es la crisis? Cuando lo viejo no se acaba de ir y lo nuevo no se termina de instalar. Se cruzan dos paradigmas, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Y cuando logro romper con la crisis es cuando estoy desmitificando. Y por último, como temática de la unidad 1, vamos a tener lo que es
el sentido común, que Bauman dice que vivir en compañía de otras personas nos genera conocimiento, y ese conocimiento es el que denominamos sentido común. Y también plantean que el sentido común está basado en personas que son seres sociales preconcebidos y que son ideas generalmente aceptadas por todos. También se dice que el sentido común es el más común en su sentido. Por todas estas afirmaciones, en la sociología vamos a criticar el sentido común, vamos a cuestionar el sentido común, como vamos a cuestionar la vida cotidiana. ¿Por qué lo que está es? ¿Por qué esto es así? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. No quería ver si había alguien más para aceptar. Bueno, pasamos. Esto vendría a ser la unidad 1. Si te parece, ya avanzamos con la unidad 2. Bueno, este es un PowerPoint que elaboramos el cuatrimestre pasado en vista de la virtualidad desde la cátedra y que nos parece también que aporta a las temáticas. Los conceptos que vemos en la unidad 2 son procesos de secularización, que secularización, recuerden que significa cambio, significa siglo, psicológicamente, pero desde la cátedra, desde la mirada de Rubén Zorrilla, que es el autor que habla, es cambio de siglo, cambio de época. Es un proceso de cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, que más adelante vamos a avanzar sobre eso. La Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿no? Como antecedentes al surgimiento de la sociología. Y después tenemos el hecho social y la clase social y la conciencia de clase. El hecho social que plantea Durkheim y la conciencia de clase que plantea Marx. Bueno, les decía, en el capítulo 3, Rubén Zorrilla va a hablar del mundo feudal y el surgimiento de la sociología, donde va a estar ese proceso de transición de feudalismo al capitalismo, de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Y eso se da en el proceso de secularización. Y está el comercio como ruta de la secularidad, la fuente de reactivación comercial, y recuerden que en el feudalismo la moneda corriente era el trueque, era el cambio. Y después, por eso está el dinero como síntoma y medio de cambio. Lo mismo que el indicador del arte, donde el arte es una forma de expresión humana. ¿Cómo va a ser en la Revolución Francesa el tema de la ilustración y el iluminismo? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Bueno, acá hay un cuadro que elaboró la profesora Ete, que quienes cursaban presencialmente, este cuadro siempre se lo damos en clase y lo incluimos al Power. Bueno, acá en el cuadro lo que devela es las diferencias entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna, donde desde el punto de vista del aspecto económico está la división de trabajo tradicional, según estatus, adscriptos, el trabajador posee los instrumentos de producción. En la sociedad moderna está la división del trabajo funcional, la búsqueda de eficacia, que un rato vamos a avanzar con eso, y el trabajador no posee los instrumentos de producción. Después tenemos una organización social, respecto a la organización social, el predominio de lo privado, y dentro de la sociedad moderna, el predominio de lo primario. ¿Esto qué significa? Que cambian los paradigmas de ver en la sociedad. Recuerden que en la sociedad tradicional está el trueque y ya empieza a surgir el capitalismo en la sociedad moderna. Los tipos de estatus se dan según casa y estamentos, y en cambio ya empezó el concepto de clase, que lo vamos a usar cuando veamos Marx, que los tipos de estatus son definidos según por la clase social. ¿Y qué te da ese elemento para potenciar la clase social? La ocupación, la potencia de grupos secundarios, las cuestiones económicas, culturales, pero ya vamos a avanzar con eso. Mati, una Después pregunta. sí.
En el medio entre la sociedad tradicional y la sociedad moderna está el proceso de secularización. Claro, Ok. eso es lo que explica el proceso de secularización, es el traspaso de una sociedad a otra. Tradicional a moderna, perfecto. Yo para organizarme. No, está buenísimo. Eh, Después la estratificación social, está la aristocracia, las clases inferiores, las razas estáticas, la sociedad tradicional. Y en la sociedad moderna, en el cuadro le planteamos dos divisiones. Una cuestión en lo liberal y otra cuestión en las transformaciones recientes. En lo liberal, por ejemplo, está la burguesía, están los profesionales, los obreros industriales, las clases abiertas, la movilidad social. Y en las transformaciones recientes disminuyen los propietarios de industria y comercio, aumentan dirigentes de empresas, disminuyen las clases rurales. Después están los tipos de autoridad en control, son las formas carismáticas basadas en la costumbre. Ahora cuando avancemos con Weber vamos a ver eso. Y en la sociedad moderna está el Estado racional burócrata, también cuando veamos Weber, acuérdense que Weber hablaba de la racional burocracia, de la legalidad, de las normas, de los estamentos, y los estatutos, perdón. Y en las transformaciones recientes, desde el punto de vista de la sociedad moderna, tenemos una sociedad masificada, donde aparecen formas más características. Pero antes de seguir avanzando, vamos a pasar a Otto Power, así vemos las temáticas. En este cuadro, que siempre también le presentamos en clase, tenemos el comercio de la ruta de la secularidad, donde están las grandes civilizaciones que conformaron variedad de feudalismo, en que nobles, militares, sacerdotes, dice acá, construyeron una cúspide de estratificación social. ¿Eso qué significa? Había como una triada, un triángulo de poder en la sociedad feudal, donde en la punta del triángulo, en el vórtice superior, está el monarca, un monarca totalitario. ¿Por qué? Porque tenía poder total, y recuerden que en la sociedad feudal, en la sociedad tradicional, el monarca era el elegido por Dios, era de origen divino. Y en los vórtices inferiores del triángulo tenían al clero o al sacerdote, o sea, la iglesia, y en el otro al señor feudal, o sea, la nobleza, al feudo. Entonces, ahí está la cúspide del poder. Por eso decía que el poder político central es débil y es independiente de la iglesia, porque el poder lo tenía el monarca, sobre todo. Después están las fuentes de activación comercial y la secularidad, el renacimiento de la economía dineraria y el proceso de secularización, los síntomas y medios de la secularización. Tenemos, por ejemplo, economía mercantil. Recuerden que quienes viven en economía 1 van a recordar el concepto de mercantilismo. Después la reforma es una protesta contra la secularidad. La reforma puede interpretarse como una manifestación del individualismo. Y eso es muy importante cuando acá dice: dinero no reemplaza a los criterios que operan la acción social. Y acá volvemos a hablar del arte como un indicador de la seguridad. Y por ejemplo acá plantea que el arte plástico patentiza este hecho mediante su evolución técnica y estética. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Mati, a mí, o sea, no logro interpretar el tema del proceso de secularización, sería el cambio en la sociedad, como dijo Nati, de tradicional a la moderna, Correcto. ¿no? Y paradigma. ¿Es desde El paradigma, qué punto? sí, ¿desde qué punto? ¿Desde qué punto yo veo ese proceso de secularización? No, sería, No? en realidad el proceso de secularización lo que tienen que entender es que justamente es ese cambio, lo que explica el proceso de secularización, el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, donde ahora cuando avancemos con las revoluciones les voy a hacer explicar cómo se produce ese cambio y qué es lo que cambian, surgen las nuevas formas de Estado también, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Quedó claro, Vero? Se rompe con lo que ya está establecido, por eso decís esa ruptura de paradigma, cambio de paradigma. Uh-huh. Ok.
Sí, Mati. Buenísimo. Continuamos entonces. Volvemos al poder anterior, seguimos avanzando. Por ejemplo, la revolución industrial vamos a decir que una revolución económica tecnológica, una sociedad sin rumbo, un sistema favorable y una preparación de la miseria. Pero acá en este cuadro se va un poco más se va a ver un poco más detallado, donde esperen que salgan si ve mejor. ¿Ahí se ve un poco mejor? Buenísimo. Donde está, decía, económica tecnológica vigorizó la expansión capitalista, porque es básicamente ahí donde surge el capitalismo. La libertad de trabajo, desarrollo del capitalismo, campo inglés es el escenario de una revolución tecnológica y social. Y después, acá es muy importante cuando habla del sistema fabril, donde los trabajadores son un mismo techo, ¿se acuerdan que les hablamos de las camas calientes? Que es cuando, ¿por qué camas calientes? Porque ya trabajadores del laburo a los hacinamientos, se acostaban y los otros se levantaban para ir a trabajar, entonces se decía que como continuamente la reducción en contra de transporte, ¿por qué? Porque hay una migración del campo a la ciudad. Entonces, eso es un hecho muy puntual que hace cambien también como la sociedad. Y las decisiones ya están descentralizadas. Y hay una preparación de la miseria, y esto que tiene que ver, que surgen problemas fundamentales, como alimentar, vestir y emplear a nuevas generaciones. Hay autores que van a plantear que estos nuevos problemas fundamentales y esta preparación de la miseria tienen que ver con que surge una nueva cuestión social, que es a la que hoy conocemos como pobreza. ¿Por qué en ese momento no? Porque la pobreza, recuerden, que está asociado a no poder satisfacer las necesidades básicas elementales. Y previo al capitalismo, previo a la revolución industrial, en la sociedad feudal, el siervo, al siervo del señor feudal, le daba techo y comida. Podía hacer una comida muy poca, podía hacer que no satisfaciera, pero no tenía esa necesidad de salir a trabajar para satisfacer. No se tenía que satisfacer sus necesidades producto de su trabajo. Entonces, cuando no alcanza a satisfacer sus necesidades, está en líneas de pobreza, podemos decir. ¿Se entiende? Si se entiende, continúo con y el origen de la sociología. Bueno. En la Revolución Francesa, les había dicho que la Revolución Industrial fue una revolución económica y tecnológica. La Revolución Francesa fue una revolución política y social, donde el lema central era libertad, igualdad y fraternidad. Una monarquía fortalecida con el desarrollo de la economía burguesa. Recuerden que yo les había dicho que la sociedad tradicional estaba una monarquía totalitaria. Acá van a surgir el concepto de monarquías constitucionales, donde sigue existiendo monarca, pero el poder está en el parlamento, como en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña. ¿Se entiende? Dicen, por ejemplo, que los líderes de la Revolución Francesa identificaban la libertad con la regulación del mal y los propósitos de alcance de la armonía social mediante la aplicación de reformas revolucionarias. Después está, perdón, perfecto. La Revolución Francesa y el origen de la sociología, que hay un cambio social. Recuerden que siempre esto. ¿Y la sociología en qué momento surge? Surge en un momento de crisis, un momento de cambio. Y hace una posible destrucción de la sociedad existente. Augusto Comte, que ahora vamos a avanzar con él, recuerden que es el padre fundador de la sociología, y se realizó en indagaciones y tenía un lema central: era saber para prever y prever para lograr, porque esto te permite conocer las leyes de desarrollo histórico. Es decir, si sabes lo que pasó ayer, en teoría, no se deberían
repetir los mismos errores en el mañana. En teoría, digamos. Claro. Después se a la praxis, hay que saber llevarlo. Saint-Simon, un sociólogo, proclama la necesidad de crear a esta ciencia, que se la va a conocer como la ciencia del hombre, la ciencia de las sociedades. En cuanto a fundación de la sociología, Comte, al crear esta ciencia, puso énfasis en su autonomía teórica y metodológica. Esto tiene que ver con que toda ciencia tiene un objeto y un método. Y toma el método de la observación y la experimentación, recuerden que la profesora siempre se explicaba, de las ciencias naturales. ¿Sí? Otros científicos sociales incorporaron nuevos conceptos e hipótesis, aunque desde concepciones muy distintas, profundizaron sobre el análisis del grupo y la sociedad. Bueno. Ahora vamos a avanzar. Comte, por ejemplo, decía que es el fundador de la sociología, su autonomía teórica y metodológica, decía, es un método de observación y experimentación, pero también es el autor de la teoría positivista. Entonces podemos catalogar a Comte y a Durkheim, que es el autor que sigue a continuación, como autores del sociólogos del consenso, y a Marx como sociólogo del conflicto. Ahora yo les pregunto, si les preguntamos en el final, a Weber, que lo vamos a ver próximamente en un ratito, por lo que recuerdo, lo categorizarían como sociólogo del conflicto o sociólogo del consenso. La burocracia de Weber. Y no, yo lo plantearía más como bueno, no sé de qué mirada, Mati. No sé. El conflicto es, Marx, por ejemplo, cuando vemos Marx vamos a ver que él plantea que existe conflicto, la lucha de clases, Sí. y los Pero autores de Weber no consenso. habla de la burocracia, es como que lo plantea más como desde consenso, no Muy plantea bien, tanto el conflicto. perfecto. Bien. Esa relación quería llegar. Bien. Ya vamos a ver por qué cuando veamos Weber. Va a estar bueno esto de ir yendo y viniendo para poder afianzar. Bueno, Durkheim, en un libro que escribió que se llama Las reglas del método sociológico, habla del hecho social. El hecho social como una cosa, donde esa cosa, que es el hecho social, al principio del capítulo Durkheim va a decir, si un hecho social estuviese predeterminado por el comer, por dormir, por vestir solamente, la sociología carecería de objeto de estudio. ¿Esto qué tiene que ver? Yo ahora estoy tomando un jugo de naranja, por ejemplo, ¿no? Claro. Y esto no es un hecho social. El hecho social va a ser, por ejemplo, algo que tiene que ver más con lo cultural, ponerle uno que toma un mate, por qué toma un mate, qué hay detrás de esa cultura, uno podría decir. Pero el hecho social en sí va a tener que ver con ese modo de actuar, pensar y sentir que es el individuo. Por ejemplo, nosotros poníamos siempre en clase, sobre todo en las clases presenciales, el hecho de lo que pasó lamentablemente en la escuela 49 de Moreno. El hecho social no es que explotó una bomba, porque por suerte no pasa todos los días eso. El hecho social es el reclamo de la sociedad, de la comunidad educativa, por mejores condiciones salariales y edilicias de los distintos establecimientos educativos. ¿Se entiende? Perfecto, se entiende. Buenísimo. Y después, la anomia es la falta de normas, es incumplimiento de las normas. Donde, ahora voy a ver si comparto un power también, que lo veamos hacer por tu maestro, es la sociedad que no cumple las normas. Y si lo relacionamos con la actualidad, ¿con qué lo podrán relacionar con el hecho actual, la anomia? Con el tema del aislamiento que no mucho no se está respetando hoy en día. Correcto, muy bien. O sea, si bien se respetan algunas cosas, lo que es el distanciamiento no se está cumpliendo, porque uno sale con barbijo, pero no está respetando lo que supuestamente es el metro y medio de distancia entre una persona y la otra. Bueno,
O sea, ahí se Acá, estaría respetando a medias. acá lo ven esto. Hay una anomia generalizada, me parece. Bien, bien. ¿Ven? ¿Se ve acá la imagen de la policía, del artículo de la Constitución? ¿Lo están viendo? Sí, sí. Bueno, el artículo de la Constitución, el artículo 22 de la Constitución Nacional Argentina dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyen los derechos del pueblo y petición a nombre de este comete delito de sedición. Esto quiere decir que una fuerza del Estado, como es la policía, está cometiendo anomia, o sea, un incumplimiento de las normas. Sí. ¿Bien? Un segundo. Así es. Perfecto. Bueno, esto es una declaración de Flaxo, que este pago también no está en ese drive, porque es algo que armamos de cuatrimestre en función de lo que sucedió, pero después se lo paso, si quieren también. Cuando avancemos con Weber, vamos a ver ahí. Bueno, estamos hablando de Durkheim, de la anomia, y después están los tipos de suicidio: el suicidio anómico, el egoísta, el fatalista y el altruista. Lo que tienen que entender, más allá de que categorizó en cada uno de los suicidios, que el hecho es que, si bien uno puede tomar ese suicidio como un hecho individual, Durkheim lo toma como un hecho social, porque los que cometen ese suicidio anómico, egoísta, altruista o fatalista, tienen conciencias en común. Es un estudio sobre suicidio, puntualmente, Durkheim. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, además generalmente están afectados por la sociedad en la que están, en el contexto de la sociedad en la que viven. Uh-huh. Correcto. Bueno, Carlos Marx va a hablar de los niveles de concepto de clase, va a hablar de la fuerza de producción, de las relaciones sociales de producción, de la clase social, de la alienación, de la dialéctica y de la antítesis. Y en este cuadro lo vamos a ver un poquito mejor. Ven, hablando un poquito, así ven un poco mejor. Bueno. Ahí le decía, habla de los modos de producción, situación social, estructura social y conjuntura. Los modos de producción, y acá sale la fecha de la clase social, tiene que ver con la fuerza de producción, que por ejemplo es estos circulares, la computadora, cual está brindando este taller de acompañamiento, o las relaciones sociales, que tienen que ver, o sea, esa es la maquinaria, ¿no? La fuerza de producción. Las relaciones sociales tienen que ver con quién hizo esta, o sea, a través de cada producto, plantea Marx, hay una relación social, que hay un grupo de trabajadores, que es un grupo de trabajadores que tiene una relación social que establecieron a través de la producción, ¿se entiende? Después está el concepto de la situación social, estructura social y conjuntura. La conjuntura tiene que ver, por un lado, con el contexto social, político y económico. Por otro lado, como elemento superador de esa clase social. Y cuando hablamos de conciencia de clase, uno puede hablar de desclasado o desclasada, cuando una persona no se sitúa en la conciencia de clase. Obviamente te dan esa habilidad, podemos decir, para ubicarte y situarte en la clase que corresponde, es lo económico, lo cultural, lo educacional. Hay un autor que por cuestión de tiempo no llegamos a la materia, que se llama Arturo Jaureche, que en el medio de la sociedad argentina dice, esto sin entrar en política, sino que cita al autor. En Argentina suele suceder que eligen gobiernos populares, la clase media baja asciende a clase media por estatus, empieza a empezar como clase alta, vota a gobiernos neoliberales pensando que es clase alta. Y esa persona estaría desclasada. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Después está el concepto de alienación de Marx, que tiene que ver que el trabajador y la trabajadora están despojados de sus fuerzas de trabajo. ¿Se entiende? A diferencia del concepto de anomia, Marx en contraposición va a
plantear el concepto de alienación. Uno está por fuera de su fuerza de trabajo. Después tenemos el concepto de dialéctica, que así como le habían planteado en la sociedad feudal ese triángulo de poder. Mati, perdón, Sí, ¿puedo profundidad en el concepto de alienación, siempre me cuesta decir esa palabra. sí. ¿Cómo, para interpretarlo un poco mejor? Pues es un concepto que me cuesta un poco. Sí, es un concepto un poco complejo. Es que vos Sí. estás despojado, y ahora lo vamos a entender mejor como me parece el concepto de plusvalía. Pero vos estás despojada de tu fuerza de trabajo. ¿Entendés? Estás despojado de tu laburo. Vos vas a trabajar a la fábrica y estás ahí, y estás en la fábrica y estás, ¿entendés? Es como que te despojás, no estás, te despojás de la realidad, ¿entendés? Y esto tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de plusvalía, que a vos, en realidad, significa que vos trabajaste para crear, qué sé yo, el escritorio, vos elaboraste el escritorio donde apoyó la computadora que yo estoy hablando, ¿no? Sí, sí, el de plusvalía lo entiendo, sí. Sí, Bueno, entonces en ese sentido se quedan con un plus, el trabajo se quedó con un plus que a vos te correspondía, ¿no? Que no te pagó por ese plus. A ver qué hay en el chat. Bueno, y después está el concepto de. Ah, pero perdón, Nati, ¿se entendió la alineación con esto? Sí, Mati se entendió Nati, perfecto y Néstor me lo terminó de cerrar con lo que mandó por el chat. buenísimo. Bueno, la dialéctica tiene que existe una tesis, una teoría, una antítesis, o sea, la teoría antagónica, la teoría contrapuesta, y entonces esas dos surge un resultado de una síntesis, ¿se entiende? Una conjunción de las dos, como una teoría superadora de ambas. ¿Se entiende el concepto? Sí, perfecto. No, Mati, en la dialéctica no. Yo no. Bueno, vamos de vuelta. Vos tenés una teoría que te plantea algo, te Sí. plantea un cierto argumento. Después hay una teoría que la refuta, que la contrapone. Entre esas dos surge una tercera que va a sintetizar un poco de cada ambas. Por eso es que se llama síntesis, ¿se entiende? Hasta acá estaríamos con la unidad 2. Si les parece, vamos avanzando con la unidad 2 y después con la unidad 4. Ok. Sí, Mati, genial. Buenísimo. Un poquito menos. Bueno, dentro del paradigma, recuerden que en la unidad 2 arrancábamos viendo siempre Scott y Mitchell, el paradigma de la racionalidad, en el capítulo 1 habla con concepto de racionalidad, de diseño de la administración y administración de las organizaciones. Donde Kuhn, un autor que solamente viene en metodología, habla de paradigma de las relaciones científicas y la base de la organización. ¿Y qué tiene que ver la racionalidad con la burocracia, por ejemplo, con la organización? Que para ser racional hay que ser eficiente. Es una cuestión eficientista de alcanzar la eficiencia. Y uno se podrá preguntar cuál es la diferencia entre eficacia y eficiente. Vos sos eficaz en medida que vos alcanzás el resultado. Ahora, sos eficiente en medida que vos alcanzás ese resultado con los menores recursos. ¿Se entiende? Después están los elementos del valor, que es minimizar los medios para alcanzar el fin, y esto tiene que ver con la eficiencia, es mientras menos medios, mientras menos recursos utilizo para alcanzar el fin, más eficiente voy a ser. Y abajo, minimizar
insumos. La meta es ampliar la producción de la riqueza, o sea, vienen a ser los bienes y servicios. Y Toffler va a plantear que los cambios se desarrollan rápidamente y los seres son incapaces de adaptarse. Ahora, yo les pregunto, ¿con qué tema de la materia ustedes relacionarían con estos cambios vertiginosos, estos cambios rápidos y la poca adaptación? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, hola. Les decía, ¿con qué tema de la materia relacionarían esta cuestión que los cambios se relacionan muy vertiginosamente? ¿Me ¿Podría ser suena, la Pau? modernidad líquida? Muy bien, Flor, muy bien. Correcto. ¿Y por qué lo relacionarías? Porque primero que es veloz y es algo como inevitable también. Y también es pues, la incertidumbre constante que uno posee. Es como algo que va a llegar a pasar y bueno, es inherente a nosotros. Perfecto, muy bien. A lo largo de taller voy a tratar de la clase de hoy y la clase del sábado que viene, voy a tratar de establecer este tipo de relaciones para que vean que si bien cada unidad tiene su lógica, la materia se relaciona entre sí. Para que podamos ver esa relación. Bueno, ahora vamos con Weber y hablar de la burocracia, donde tienen los rasgos y características. Dentro de los rasgos tenemos la magnitud considerable, producción semi-especializada, en la tecnología de producción masiva y en la producción simple. Ahora, estas características tienen que ver con la división de trabajo, una centralización en la autoridad, y cuando hablamos de división de trabajo hablamos de la división de las tareas. Un programa racional de administración de personal, reglas y normas y registros escritos. Ahora vamos a ir al pago que le pasaba recién. Bob va a hablar que la autoridad se gana y el poder se ejerce. Y ahora vamos a ampliar este concepto cuando desarrollemos Foucault. Donde, por ejemplo, tenemos que la política es el proyecto de gobierno, una construcción de poder, una gobernabilidad, una capacidad de gestión y una capacidad técnica. Después tenemos la gobernabilidad y la posibilidad de acción, la capacidad de gobierno y la calidad de acción. ¿Y se acuerdan que yo les mencionaba? No recuerdo si les mencioné en esta clase, pero yo hemos mencionado con la profesora Ethel, el tema de autores como Rousseau y Montesquieu, el espíritu de las leyes. Por ejemplo, esta es la pirámide de Kelsen, que establece el orden de promulgación de las leyes, que tienes la Constitución como la Carta Magna, las leyes nacionales y los tratados internacionales al mismo nivel, los decretos o las constituciones provinciales y las ordenanzas municipales. Eso tiene que ver con, y también tiene que ver con, el espíritu de las leyes tiene que ver también con la visión de los poderes, el ejecutivo. Y Jane Rousseau, que ahora les voy a cantar un poco para que puedan ver lo que dice, va a hablar de control social. Y tiene que ver, por ejemplo, tenemos la representatividad, que por un lado tenemos el Estado, que garantiza los derechos fundamentales de los individuos. El sistema político, que está abierto con claras reglas de juego, y una sociedad civil que posibilita la participación política de los individuos en la construcción de la vida colectiva. Y esto implica respeto del contrato social, una construcción de una ciudadanía responsable. Y acá les hagan un poco el PDF para que puedan ver, donde Jean Rousseau plantea que se quiere el contrato social, encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger contra la fuerza común la persona y los bienes de cada uno de los asociados. Pero por otro lado, que cada uno de estos, en unión con todos, solo obedezca a sí mismo y que libre como antes. Este es el problema fundamental cuya solución se encuentra en el contrato social. ¿Y a qué se refiere el contrato social? Que nosotros elegimos a nuestros gobernantes mediante el voto y nosotros esperamos que mediante ese contrato social ellos cumplan con sus obligaciones.
Básicamente es eso. Y respetar la legitimidad del poder para los que fueron electos. ¿Se entiende el concepto? Sí. Buenísimo. Después, bueno, volviendo a los conceptos de administración, voy a ir yendo y viniendo durante la clase, así va viendo la relación, insisto con esto. Está el funcionalismo, que es el principio de la administración, y tenemos por un lado la administración científica, que es lo que busca la mayor productividad. El taylorismo, el fallorismo, el fallorismo, el fallol, hablaban de las funciones de la administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero esas son las 4 funciones de gerente que plantea Taylor. Ahora, Fayol le va a dar una quinta, que va a estar dentro del control, que va a ser la coordinación. Y esto es una mirada cientificista de la organización. Recuerden, por ejemplo, que Taylor decía que el hombre es organizado por naturaleza, y hablaba del concepto de homos economicus, o sea, del hombre económico, y Fayol tiene una mirada más militarista, ¿se entiende? Bueno, después tenemos el hombre moderno, una red de pautas en un mundo más organizado, siempre hablando acá de la organización formal, ¿no? Donde existe un sistema de relaciones, por ejemplo, tenemos los elementos, un sistema de actividades coordinadas, grupo de personas, cooperación en persecución de meta, la teoría de liderazgo. ¿Y qué significa cooperación en persecución de una meta? Básicamente que todos los trabajadores y todas las trabajadoras del equipo de trabajo tienen que cooperar para alcanzar ese objetivo planteado por la organización. Y sea en condiciones de autoridad, servicio mutuo, una doctrina y una disciplina. Y que va a estar en un principio clásicos como el principio de escalar, el principio funcional y en estado mayor, que eso se va a dar una unidad de acción. Pero antes de seguir avanzando con lo que es la teoría general del sistema, después pasó a la unidad 4, yo compartí en clase y los que usaron que está en el drive, un cuadro que armaron dos compañeras, Agustina Gallo y Azul Robledo, sobre la organización, que me parece que está bastante claro, donde ven cómo relacionan la teoría clásica con los fundamentos, con los principios de la organización, el principio de escalada, el principio funcional, el principio de línea, el principio de estado mayor, donde está la autoridad, una autoridad autocrática democrática, una autoridad del gobierno, una organización formal. ¿Se entiende? El cuadro o sea, está subido, está en el red que les pasé, necesitan que se lo mande igualmente, se lo mando, no hay ningún problema. Pero es un cuadro donde ustedes están relacionando tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Scott y Michelle. Les va a ayudar muchísimo para canalizar el tema de enfocar las temáticas, ¿se entiende? ¿A ti qué capítulo está ese resumen? Porque nosotros el cuatrimestre pasado ese cuadro no lo vi. Estaba en el campus, en la unidad 2. El archivo se llama organización. Igual se los paso, no tengo problema. Y después tenemos la teoría general de sistemas, ¿no? El concepto del sistema. Donde está la creación de una ciencia universal de la organización. Y Bourdieu va a plantear 9 niveles. Un sistema estática, un sistema dinámico, un sistema cibernético, un sistema genético social, bueno, el sistema de animales, el sistema humano, el sistema social y un sistema trascendente. Esto tiene explicado igual en el apunte. De todas maneras, quienes cursaron la modalidad de pasado no llegamos a verlo con profundidad este tema, porque el cuatrimestre recuerden que tuvo 2 semanas menos por producto del aislamiento, así que no les vamos a pedir mucha profundización, pero sí me interesa explicárselos. Las partes macro del sistema, hay individuos donde hay una organización formal, pero también coexisten organizaciones informales y hay estructuras de estatus y sistemas de expectativas y errores.
Y hay un proceso de conexión donde va a estar la comunicación, el equilibrio y las decisiones. Y todo tiene que ver con las partes que, más allá de entender las partes del sistema, las metas y todo, que todo está por un proceso de interacción y todo tiene que ver con los vínculos. Volvamos a esto que vamos a avanzar en la unidad 4, que tiene que ver con el concepto de vínculos, de interacción. ¿Se entiende? Se va la voz, Mati. Yo no me acuerdo haberlo visto esto tampoco. Sí, lo veíamos en la unidad 3, Nati, pero en todo caso la clase que viene lo profundizamos un poco más, no se dan problema. Así avanzamos hoy con conceptos de Foucault y la gestión de las organizaciones en contextos inestables. Y la clase que viene se amplía un poco más la explicación de la concepción del sistema. ¿Les parece? Sí, sí, estaría genial eso. Vamos a ir con nuestro amigo Michel Foucault, donde, por ejemplo, Foucault plantea, ¿qué entendemos por poder? Poder es la posibilidad de modificar con tus acciones las acciones presentes o futuras del otro. A diferencia de Marx y de Weber, y digan Weber, por favor, que a veces no le gusta que digan Weber, a diferencia de Marx y de Weber, Foucault no va a plantear quién ejerce o quién tiene poder. ¿Qué va a plantear Foucault? Cómo se ejerce el poder y cómo se llevan a cabo esas relaciones del poder. ¿Y cómo actúa el poder? Plantea Foucault. Dice, el poder en buena medida se parece un poco al juego de ajedrez. Nadie tiene el juego en la mente al iniciar, siempre se desarrolla sobre la marcha, dependiendo de las sesiones y reacciones del oponente. Recuerden esto, el poder es la capacidad de modificar con tus acciones las acciones presentes o futuras del otro. Por ejemplo, estos son quizás un poco más cómicos, que dice, tu maestro, yo si adquieres el poder de la fuerza, ejercer debes. Y acá Foucault plantea el poder no se posee ni se comparte, se ejerce. ¿Se entiende? O sea, el poder, yo no poseo el poder, yo el poder lo ejerzo. El día del final, con un cuerpo docente de la cátedra, vamos a tener el poder de establecer la nota que corresponde a cada estudiante. Pero una vez que ustedes aprenden la mano, no hay forma que podamos ejercer poder sobre ustedes. Pues la relación de poder ahí ya no existe, es inexistente. Como el día de mañana, yo puedo estar haciendo un posgrado y uno de ustedes tranquilamente pueden ya haber hecho ese posgrado, ser profesor de posgrado y estar evaluándome a mí. Y ahí la relación de poder cambia. O ser mi jefa o mi jefa en otro laburo. Y ahí va a cambiar la relación de poder. ¿Se entiende? Que las relaciones de poder no son estáticas, son dinámicas. Y plantea el estudio del poder. En la teoría del poder, por lo general se entiende poder como algo que hace referencia al poder del Estado. En este sentido, el poder es vertical y descendente, va desde arriba hacia abajo. El poder no es algo que posee, sino es algo que se ejerce sobre los demás. Foucault plantea que existe una multiplicidad de poderes que se ejercen en la esfera social, en las cuales se puede definir como un poder social. Dice que en verdad y en la forma jurídica Foucault es más claro que en otros contextos de definición de poder, habla de poder y de su poder en este caso de una trama microscópico capilar que no es poder político ni los aparatos del Estado ni de una clase privilegiada. Perdón, fue para atrás. A Foucault no le interesa estudiar el poder, sino cómo se ejerce dicho poder, porque es en el ejercicio del poder donde se constituye el sujeto. Por ejemplo, acá dice, no existe un poder, en la sociedad se dan múltiples relaciones
de autoridades situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Si van a tener hasta acá, lo que no entienden, por favor, les pido, chicas y chicos, que me frenen y vuelvo. La clase es para ustedes, para que ustedes tengan una herramienta más para poder saber para el final. De todas maneras, como están viendo, estoy grabando la clase con la idea de después subirlo al canal y después les comparto el link. Bueno, siguiendo con el concepto de relaciones de poder, el poder se construye y funciona a partir de otros poderes y los efectos de estos independientes del proceso económico. Las relaciones de poder se encuentran estrechamente ligadas a las familiares, sexuales y productivas, íntimamente entrelazadas y desempeñando un papel condicionante y condicionado. El poder tiene mecanismos y objetivos distintos en lugares y tiempos diferentes. A Foucault no le interesa estudiar el poder, sino el sujeto. No le interesa el poder como algo que tienen, sino como una relación entre parejas, sea de tipo individual, colectivo, entre dos partes asimétricas. Bueno, las relaciones de poder entre sujetos, es decir, el poder circula dentro de ellos, no lo posee uno y el otro, o sea, no posee uno y el otro no, sino que siempre está la posibilidad de que uno ejerza y el otro lo resista. Y acá es, por ejemplo, si vamos con Weber te va a hablar de la legitimidad del poder. ¿Cuándo el poder está legitimado? Cuando yo acepto la autoridad de esa persona sobre mí. ¿Entiendes? Necesito que interactúen, que interactuemos un poco, porque si no siento que estoy hablando solo. Si no entienden... ¿Cómo? Es que está todo claro, Mati, por eso no interactuamos. Ah, bueno, buenísimo. Me quedo tranquilo entonces. Hoy detentás el poder, Matías. Bueno, a ver, creo que estamos... Bueno, vamos con el concepto de resistencia de poder. En realidad no hay una resistencia, sino muchas, y no hay resistencias puras. No podemos resistir todas las formas de poder. Y esto quiere decir que en la vida real uno sabe que no pueden vencer todas las batallas. Uno sabe cuál es enfrente y cuál es simplemente deja poder. No sé por qué siempre se me vuelve... Ahí. Bueno, si hablamos de resistencia de poder, tenemos las que se oponen a las formas de dominación, de género, étnica, de clase religiosa, de separación, que separan a los individuos de los que producen, y los que combaten todo aquello que ata al individualismo. Y esto tiene que ver con a todo lo que de ese modo somete a otro. Son luchas contra la forma de subjetivación. ¿Se entiende? Y cuando hablamos de subjetivación estamos hablando de subjetividad. Estamos hablando de esa construcción social que uno tiene. Entonces, volviendo con la unidad 1, cuando uno habla de las relaciones de poder, ¿quiénes son? Y acá necesito la interacción de varios, no creo que imposible de todos y de todas. ¿Quiénes son los formadores de opinión? Las construcciones de la mirada de la realidad. ¿Quiénes les parece? Y que pueden, a través de ese discurso, establecer opinión. Los medios de comunicación. ¿Hay qué más? Principalmente, como dice Nati, los medios de comunicación, los políticos. Uh-huh. Alguien habló antes que vos, Vero. No, ni no escuché. Yo, no, había dicho eso, los políticos. También, bien. Bueno, bien. Bien, sí, los políticos, los medios de comunicación. Uno conoce a los medios de comunicación como el cuarto poder, pero en esta mirada es el primer poder. ¿Por qué? Porque son los que se dice que forman la opinión pública y que maneja, Foucault plantea que maneja el discurso, maneja la verdad y maneja el poder. O sea que maneja el poder, maneja el discurso y maneja la verdad. En ese sentido eso condice con los medios de comunicación. Pero se podría tomar el poder político también como ahí en el construye el poder, construye el discurso de verdad. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, y eso a vos te van construyendo un discurso de verdad durante el proceso de socialización. ¿La iglesia podría ser también, Mati? También, sí. Sí. Mientras usted le encuentre la relación y la fundamentación, pero sí, tranquilamente la iglesia. Porque yo no fui a una iglesia católica,
pero sí hice catecismo. Tomé la comunión, tomé la confirmación, pero ahí también hay una relación de poder y también te construye una mirada sobre la realidad. Por ejemplo, la iglesia estuvo opuesta a los grandes cambios sociales, por ejemplo, al divorcio, al matrimonio igualitario, y con esto no quiero generar un debate porque cada una tiene su mirada sobre esa realidad, pero la iglesia es una forma de opinión también, así que sí, tranquilamente. Puede ser que, o sea, las primeras personas que te llevan a este proceso sería la familia. Y la familia, Lo que te eso hace hacer hablamos la de formación socialización de primaria, opinión. porque son tus primeros agentes, exacto, sí, porque son tus primeros agentes socializadores, va a ser tu familia, son los primeros que vos conoces. Y puntualmente planteamos de la cátedra, les va a decir Horacio que es ese que te da el vínculo materno. Ahora, qué Horacio, difícil romper con eso, ¿no, Mati? Qué difícil. terrible. Porque tenés que romper a veces con lo que te dio tu familia y es difícil, Bueno, entras en a una mí me crisis pasó. terrible. A mí me pasó, ustedes saben que todos y todas, la mayoría sabrá que yo participo hace mucho tiempo en militancia política, sobre todo en lo que es militancia estudiantil, y esto generó una gran discusión en familia que ellos veían la política una parte negativa y no ven quizás que muchas veces la decisión de participar en espacios de participación, valga la redundancia, yo con el fin de ayudar a los demás, eso no se puede equivocar o no, pero lo hace con el fin de estar siempre dando ayuda al prójimo, construir una sociedad más justa a lo que uno aspira. Pero eso tuvo una gran discusión en mi familia, y bueno, y tuve que romper con esa crisis, tengo que desmitificar ese mito de que la política es mala. No voy acá a defender ni a los políticos ni a nada, yo solamente voy a estar planteando que el hecho de hacer política es hacer la política como un fin para ayudar al prójimo. Después cada uno puede tener su concepción sobre eso y es totalmente respetable. ¿Pero se entiende? Matías, Sí. Matías, los docentes también dan una orientación para cambiar el pensamiento. Bien, muy bien, sí. Los docentes también ejercen. Nosotros no buscamos hacer bajada de línea mediante la cátedra, sino construir pensamiento crítico. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes se llenen de la materia, más allá de la nota que tienen de mañana al final, y construyan un pensamiento crítico. Un pensamiento que a ustedes les permita posibilitar, que les posibilite mirar hacia adelante, tener multiplicidad de miradas. Así como acá estamos hablando en esta Firmina, multiplicidad de puntos de resistencia. ¿Se entiende entonces? A nosotros, que a nosotras nos interesa es que tengan un pensamiento crítico. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero sí, los docentes también son formados de opinión. Hace pocos días fue el Día del Profesor, y yo compartí por las redes sociales que si bien el docente y la docente, quienes ejercen la docencia, quienes ejercemos la docencia, tenemos una función académica, hay una función social muy importante. Nosotros, ¿por qué planteamos este taller que salió desde una charla que tuvimos con Nete y con Horacio, este taller de acompañamiento para rendir el final? Porque más allá de lo académico, hay una cuestión social. Ustedes necesitan este acompañamiento para poder repasar los temas. Hay gente que la acusó en 2019, otra gente que la acusó a fines de 2018, alguien en cuatrimestre pasado, alguien en el verano, y necesitan repasar algunos temas, pero además también tener ese acompañamiento, más en estos contextos de crisis que estamos viviendo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí, Mati. Buenísimo. Esto también Bueno. se puede relacionar, Mati, con lo que es indirectamente la imaginación sociológica, porque Muy bien. Sí, vendríamos, sí. los contextos también van cambiando y los pensamientos de las personas también, no es el mismo nuestro pensamiento en este momento histórico que quizás hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Muy bien, Flor. Correcto, sí, cambia. Y esto tiene que ver también con la socialización objetiva, que objetivamente alguien piensa lo que piensa
y actúa como actúa pues, también por el contexto donde nació. Pero también, retomando lo que decía Flor, el tema de la imaginación sociológica, tiene que ver qué es lo que te da esos lentes para mirar la realidad de otra forma. ¿Qué tiene que ver? Porque los elementos de la imaginación sociológica son la historicidad, la biografía y el contexto. Los tres están relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque la historicidad es esa historia que sucede en un contexto determinado, donde hay una biografía, donde vos estudias y decís, bueno, y ahí diferencias inquietud de problema. ¿Se entiende? Y si lo llevamos con la vida cotidiana, por ejemplo, para que vean la relación de los temas, una vida cotidiana que donde sucede el proceso de socialización, donde se ejercen relaciones de poder, donde hay una autoridad que puede ser tradicional, carismática, o puede ser legal, como recomendó Weber, donde uno se tiene que situar en una clase social determinada, retomando a Marx, y que entonces, digo, ven cómo están todos estos factores relacionados, y a qué queda cuando vamos a avanzar un poco más, y a qué generación pertenece, generación X, Y o Z. Y si pertenece a la generación X, solamente va a tener una forma de pensar. Si pertenece a la generación Y, también va a tener otra forma de pensar, pero eso tiene que ver con la asociación objetiva, porque cambió la historia en el tiempo que nació, pero muchas veces, además del tiempo, la clase social y el lugar. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. A ver. Más que avanzar con este power, me parece que voy a avanzar. Bueno, voy a avanzar con otro power que este lo elaboró Horacio. Bueno, esto es lo que tiene que ver, que siempre explicaba, ¿se acuerdan de las cucarachas? Que a nosotros nos puede parecer asqueroso comer cucarachas, y a otras personas, por ejemplo, después les parece, comen cucarachas, pero les parece asqueroso el mate, o el tema del dilema de McDonald's. Acá, por ejemplo, acá en la imagen de la vida tengo otra perspectiva. Por ejemplo, para las langostas que estaban en la pecera de Titanic, fue un milagro lo que pasó, claro, porque esas langostas estaban encerradas. Al hundirse el Titanic, empezaron a estar libres. ¿Se entiende? Bueno, esto también es una construcción social. Primero, esto es lo que nos muestra un medio de comunicación. Rosa para mujer, azul para varón. Claro, Juguete exacto. para nene, juguete de varón. Qué feo, por favor. Y esto, bueno, son versiones de construcción que no es fácil, no es sencillo, pero hay que pasar por ese proceso. Y esto es una construcción social que los medios de comunicación muchas veces transmiten, como esto. Acá, si vos ves la imagen en real, él que mata a esta persona, sujeto A, que mata al sujeto B. Claro. Pero en la cámara parecía que el sujeto B que mata al sujeto A. Claro. ¿Entiendes? Entonces Sí. muchas veces como te muestran la realidad. Esto tiene que ver. Y entonces las ratas comen veneno y pensando que es comida. Y acá dice, jaja, qué boludas, dice. Pero Horacio la plantea que para él esto es veneno. O sea, Claro. y eso tiene una mirada subjetiva de lo que uno piensa, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con lo que yo le planteaba. ¿Por qué la mujer tenía que hacer esto? ¿Quién se decía? Había una cosa que uno lo haga por voluntad, porque quiere acompañar a su pareja, y se puede dar la relación viceversa. Pero acá se da la mujer, un hecho para mí lamentable, la mujer ahí arrodillada, llevando el desayuno a la cama, y el hombre ahí reposando, y esto es algo que durante mucho tiempo fue así, y que se fue construyendo, y en algunos casos todavía falta de construir ese mito, ¿no? Por ejemplo acá, no seas flaca, toma forma plus, porque una mirada, creo que en los años 50, los años 60, era que la mujer tenía que ser robusta. Y esto también es una construcción social. Y volvemos al tema de crisis. La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. ¿Se entiende? Bueno, volvemos con poder, la definición liberal clásica y Estado y la expresión de poder legítimo de Weber, la definición de Marx, estoy diciendo que esos plantean esas medidas antagónicas, pero ellos van a plantear la tenencia de poder, o sea, el ejercicio de poder, pero no cómo se ejerce ese poder,
Y Foucault va a plantear que el poder es una relación múltiple que no se hereda, se ejerce y será una relación asimétrica. ¿Qué tiene que ser esto? Una relación dispar, ¿sí? Una relación de poder-verdad, el poder no solo es negativo, sino es productivo. Y desde acá te planteamos que el poder no es negativo, es decir, no estudiaste, aplazás. No, es construir poder. Vos querés aprobar la materia, nosotros nos interesa más que aprendas la materia, que tengas una construcción sobre la realidad, que te dé un elemento superador de la medida de la realidad, como te lo pone la imaginación sociológica, como planteaba hace un rato. Entonces, construir poder y construir una mirada, producir que vos hagas las cosas que yo busco que hagas, recuerden esto, podés ejercer tu voluntad sobre el otro, ¿se entiende? Pero no solamente de forma negativa que lo veas como un castigo, sino que lo veas como algo positivo. Entonces poder tranquilamente puede ser productivo. Después lo voy a compartir, los voy a pasar por WhatsApp. Igual está en el video que les pasé. Van a ver, por ejemplo, unidad 1 dice videos unidad 1, videos unidad 2, en este caso videos unidad 4. Van a ver que están los links de Foucault de Educatina que explica todo. Yo, por ejemplo, acá dice que supuestamente que es normal para cada uno, ¿no? Y esto depende de cómo uno lo mire. ¿Existe la normalidad? Yo me pregunto, por un lado. Estudiar el sujeto es estudiar el discurso, la relación del sujeto con el poder. Por ejemplo, para Foucault, la microfísica del poder son dispositivos, prácticas y saberes que regulan, reproducen cuerpos y relaciones de dominación, se encuentran en las instituciones, familia, en la escuela de religión. En el siglo XVIII desaparece el espectáculo. En Suplio, el cuerpo se lo domestica a través de microfísica del poder, y todo por eso produce saber y produce discurso de lo verdadero. ¿Se entiende? Sí, se entiende, Mati. Esto es un poco de todo, no quiero tener mucho acá porque está claro en las Firminas. Que va a avanzar antes de terminar con la clase con la gestión de las organizaciones. Por ejemplo, ¿cómo gestionamos una organización en contextos inestables? ¿Cómo gestionamos las organizaciones en contexto de pandemia? Quienes tuve el agrado, por un lado, de compartir la cursa habitual el primer cuatrimestre, fue nuestra primera experiencia, pero por otro lado no tuve el agrado de poder compartir un aula, ¿no? Producto de la pandemia. Les había subido un video donde les explicaba que cambia el paradigma organizacional, donde en realidad las formas de trabajar, se empezó a implementar mucho más el home office, o trabajar solamente los trabajadores esenciales en algunas organizaciones, en otras directamente home office, en otras directamente tuvieron que reinventar la función de la organización. Entonces, ¿cómo gestionar la organización en este contexto de pandemia? Que eso tiene que ver con el trabajo que tuvieron que hacer ustedes de 4 puntos. Entonces, es entender todas las temáticas anteriores. Y después con esto vamos a avanzar la clase que viene con el tema de la sociedad poscapitalista también, que es un tema muy importante. Que por falta de tiempo, por eso dividí en taller en 2 clases. Si vemos que necesitáramos un tercer encuentro, lo coordinamos. Pero en principio vamos a estos 2. Bueno, la pandemia de las organizaciones, también que modifica esto. No sé quién es el micrófono encendido que genera un poco de interferencia. Esto obviamente fue todo nuevo, Mati, no estaba anteriormente en el programa, ¿no? Este Power lo hicimos nuevo. Está igual en la edad que les compartí, pero sí lo hicimos igual que el Power de la unidad 2 en función a esto. Como para, ya que no tenemos el aula presencial para explicar como quisiéramos, armamos distintos PowerPoint desde la cátedra para que ustedes puedan entender con mayor claridad estos temas. Bueno, estas son imágenes más ilustrativas. Por ejemplo, Jorge Hekin, que hablan que es un autor que habla de la complejidad, dice: la gestión de la
complejidad en las organizaciones no se construye solamente sobre la base de los programas y controles, sino en la integración de saberes técnicos y de fondos. Es construir conocimiento. Y acá, por ejemplo, cómo enfrentar los cambios imprevistos. Está la teoría, por ejemplo, de las contingencias y los planes contingentes, capacidades dinámicas, la incertidumbre, la gestión de riesgos. Y esto tiene que ver todos en este cuadro de cómo uno enfrenta esos cambios, ¿no? Y para todo esto tiene que tener un análisis más profundo de cómo de entender que estamos en contexto de incertidumbre. Horacio les plantea siempre que lo único cierto es lo incierto, ¿no? Y después, bueno, acá tenemos que lo más importante es aprender nuevas cosas. El reto de la innovación consiste en desaparecer de lo que nos ha enseñado. Después tenemos lo importante es el papel del observador, lo que descubrimos como realidad recordado por la mirada subjetiva, individual y colectiva de nuestra mirada. Bueno, esto creo que ya saben lo que hay detrás de esta imagen, ¿no? Sí, sí, el Titanic. Bueno, pero esto es lo que pasó realmente. Es como que te genera otra mirada. Y recuerden esto, y hasta acá llegamos hoy, no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Así que bueno, nada, me gustaría, a ver si quedó, antes de finalizar la clase, si quedó alguna duda, si quedó claro. Justo se me conectó 2 minutos en internet, así que podés un poco de la clase, pero de todas maneras voy a intentar subirla, ¿sí? Claro, yo te iba a decir eso. Estaba mirando el Drive y hay muchos PowerPoint que compartiste, pero hay muchos que tampoco están. Si los podés compartir en el Drive, sería buenísimo. Mati, no se escucha. Hola, ¿ahí? Ahora sí. Ah, perfecto. Le decía, si quedó todo claro hasta acá, el sábado que viene, también a la 1:30, les voy a pasar un nuevo link seguramente. Y nos vamos a estar conectando acá por Zoom. ¿Por qué por Zoom y no por Meet? Porque Zoom sé que la forma de grabarlo para después subir la clase. Así que bueno. Yo tengo una pregunta, Mati. Sí. Yo en el trabajo práctico hablé sobre el panóptico. ¿Podría explicar lo que trata también el libro de George Orwell, 1984? Sí, totalmente. Bien que me hiciste recordar, Romy, panóptico, lo vamos a profundizar también en la clase que viene, que es un tema muy importante también, el tema del ejercicio de poder. Ah, buenísimo, gracias. Una cosa que no se aclaré antes, tentativamente, por el momento un calendario académico, son de 5 al 10 de octubre los finales. Tentativamente el turno noche sería el martes 6, el turno mañana el viernes 9. Posiblemente a la noche sea a las 5 de la tarde y a la mañana sea a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. La forma que pensamos que va a ser mejor para coordinar, por temas de conectividad también, que el acceso, que solamente lo tomamos por Zoom al final, sea por orden de apellido. Y ahí vamos a ir omitiendo. Y Ahí soné.
Bueno, pero la forma más, más organizada y más ordenada que encontramos para que ustedes no estén con muchos problemas en conectividad. Calcúlenle más o menos 10 minutos, 10, 15 minutos, fundamentalmente es lo que, como mucho, que tardan en rendir el examen final. Porque si estudiaron y no tienen claro en poder relacionar los conceptos, mucho más que eso no van a tardar. Así que, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Igual si ya para el que viene tengan alguna novedad más al respecto, obviamente se lo está informando, ¿sí? Una pregunta sobre el final para los del verano. Tenemos que plantear un tema de la vida cotidiana y relacionarlo con todas las unidades, o tenemos que plantear un tema que a vos o hablás de todas las unidades, o planteando un tema que te permita relacionar con las temáticas, ¿sí? O sea, con toda la unidad. Eso lo vamos a ver, quizá va a estar un poco más clarificado, que eso es lo que viene, que vamos a retomar el concepto de Foucault, sobre todo el tema del panóptico, y el tema de la sociedad capitalista y el concepto de hombre total. Okay. Que no lo vimos antes, sí lo vimos cuatrimestre, lo hizo al final del cuatrimestre pasado en la cursada habitual, pero es un tema que les va a permitir relacionar todos los conceptos. O sea, no es que a los que usaban antes les vamos a tomar lo que es el concepto de hombre total, porque no lo vieron, pero sí les va a poder ayudar a entender otros conceptos. Okay. Otra pregunta más, Mati. Cuando Sí. defendamos el trabajo, ¿ustedes nos hacen preguntas o nosotros tenemos que como La preparar idea todo? es, nuestra recomendación siempre es que ustedes empiecen hablando sobre el tema y en base a eso nosotros vamos a hacer preguntas. Por eso es importante el tema del audio, de la cámara encendida. O sea, hoy no hay problema con tener la cámara encendida. No, es algo que cae la clase de apoyo. Pero el día final sí es muy importante, justamente porque es una instancia, además es una instancia de aprendizaje, es una instancia de evaluación. Y después, si ustedes elaboran un esquema o un PowerPoint, nosotros les habilitamos la opción de compartir pantalla y compartir la pantalla y explican eso. Desarrollar, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, si no hay más nada, hasta acá llegamos, ¿sí? Ok, Mati. Buenísimo. Gracias, Mati. Nos vemos la próxima. El sábado que viene, ¿no? El sábado que viene 1:30. Yo le voy a pasar el link antes. Okay, nos Muchísimas vemos. gracias. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Mati. Buen Chao. fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Mati. Mati, Sí, te hago una pregunta para rendir el final de esta materia. sí. Es como siempre, o sea, hay que anotarse en Hay que casa anotarse en fechas finales, sí. cuando sea, está bien. Y después le avisan a ustedes quiénes se anotaron y nos mandan el link. Claro, Cosas. sí. Esto, cuando tenga más información detallada de eso, les voy a estar comunicando. Bueno, listo, Mati, gracias. Buen fin de. Un fin de. Mati, disculpa, ¿cuáles son las fechas de inscripción al final? 28 y 29 de septiembre.